la familia es hogar. Dios busca siempre la familia restaurar. Hijos y madres, del abuelo hasta el papá, bajo la mano de Dios, toda la familia está. Casa de Restauración Familiar, la casa de todos. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, amado Dios, y reconocemos, Señor, tu lugar en nuestra vida, Señor. Te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor, y nos rendimos delante de tu presencia. Rendimos nuestro corazón y nuestra vida delante de ti, Señor, en adoración, Señor, en alabanza, porque tú lo mereces todo, Señor. Presentamos nuestra vida y nuestro corazón delante de ti, amado Dios, y te damos la gloria, Señor. Me inclino
esta hora, no importe el lugar en el que estamos. Tal vez no estamos en el templo, el que hemos separado para bendecir al Señor, ese lugar. Pero cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Yo le invito a que allí, desde el lugar donde usted está, pueda concentrarse en la presencia de Dios. Y en esta hora usted pueda clamar por esa presencia junto a su familia, o si está solo, no importa. Usted pueda hoy levantar su voz delante de Dios y hacer viva la palabra. Hacer viva la palabra cuando dice que el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Hacer viva la palabra cuando decimos que somos la iglesia. Y hoy podamos rendirnos delante de su presencia. Señor, hoy te bendecimos, amado Dios, desde lo profundo de nuestro corazón. Y hoy declaramos delante de ti, Señor, que anhelamos tu presencia, que anhelamos tu mover, que anhelamos tu gloria, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida, Señor. Mi alma tiene hambre y sed de ti, Señor. Hoy anhelo ser saciado en tu presencia, Señor. Hoy anhelo, Señor, más de ti. Hoy me rindo delante de tu presencia. Hoy rindo mi corazón delante de ti, Señor. Y hoy declaro delante de tu presencia, Señor, cuál es el anhelo de mi vida, Señor. Quiero escuchar tu voz. Cuando llames quiero responder. Cuando hables quiero escuchar. Yo veré mi cuerpo, tu habitación será. Mi porción está en ti, Jesús. Quiero ver tu gloria sobre mí caer, Jesús. Te deseo, Jesús. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer, Jesús. Te deseo, Jesús. Donde usted está, exprésele a Él su anhelo, su deseo por su presencia hasta ahora. Así como hoy tenemos un día más, así como hoy podemos ver la luz de otro día, su presencia es nueva sobre nuestras vidas. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Su amor hoy toca lo más profundo de nuestro ser. Te anhelo, te deseo, Jesús. Jesús, tu presencia es lo que anhelamos. Tu presencia en nosotros, tu presencia en nuestras vidas, que se mantenga fresca. Tu presencia que permanezca en nosotros. Jesús, te anhelo, díselo. Mi alma anhela tu presencia, Espíritu.
La iglesia es mucho más que un lugar. Con tu ayuda podemos hacer que crezca más esta comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones. Síguenos en Instagram y Facebook para que puedas estar pendiente de todo el contenido que estamos generando. La iglesia somos todos. Tú eres la iglesia. Hijos y madres, del abuelo hasta el papá, bajo la mano de Dios, toda la familia está. Casa de Restauración Familiar, la casa de todos. Bendiciones para todos. Gracias por atender el llamado de Dios a través de la virtualidad, altar familiar. Les pido que pongan mucha atención. Usted, su familia, todas las personas que están al frente de esta pantalla. Estamos en tiempos muy difíciles. Llevamos ya varios meses de esta pandemia, varios meses de esta crisis, varios meses. Muy difícil. Nuestra ciudad está en un pico muy elevado, en nuestro departamento, muchas muertes. Tenemos conciervos enfermos, oremos por ellos. Tenemos familia enferma. Ha tocado a nuestras familias, un familiar nuestro, un familiar suyo. Este COVID-19 está muy fuerte, están muriendo muchas personas a nivel mundial. Es una pandemia que ha tocado a todo rincón, a toda raza, a toda persona. No es para que tengamos miedo, pero sí para que tengamos mucha prudencia. Esto se puede considerar una prueba. Esto se puede considerar un ataque diabólico. Esto se puede considerar de Dios, no de Dios. Esto puede ser una artimaña del diablo, esto puede ser una guerra santa, esto puede ser una guerra entre naciones, esto puede ser un ataque militar, esto puede ser un ataque de una nación, esto puede ser cualquier cosa. Usted y yo podemos escuchar cualquier definición, cualquier opinión acerca del porqué de este virus. Esto fue propiciado por China para atacar a los Estados Unidos. Este es el principio de una guerra. Bueno, en fin, cualquier cosa usted y yo vamos a escuchar y nos vamos a desenfocar, nos vamos a angustiar. Usted y yo debemos de escuchar la voz de Dios. Tampoco utilizar la palabra para decir esto está escrito, esto fue así. No, simplemente hay cosas que ya están establecidas, sea por un terremoto, sea por un huracán, sea por un deslizamiento de tierra, sea por un virus, por cualquier cosa. Obvio, hay cosas que ya están escritas en la palabra. Sea lo que sea, usted y yo lo único que necesitamos es pedir a Dios sabiduría para saber cómo nos comportamos en medio de esta crisis que está atacando a todo el mundo, a toda raza, a todo clero, a toda persona que profesa cualquier religión, a cualquier persona exitosa, no exitosa, famosa, no famosa, reconocida, no reconocida, con mucho dinero, con nada de dinero. Toda persona está siendo vulnerada a través de este COVID-19. Y usted y yo, que conocemos de la palabra, necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Yo quiero que leamos la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. He titulado esta reflexión en el altar familiar: Señor, dame sabiduría. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, dame sabiduría. Estoy pasando momentos de angustia, de zozobra, de perturbación, de miedo. Padre de la gloria, dame sabiduría. ¿A quién debo de escuchar? Dame sabiduría. ¿Qué debo de hacer? Dame sabiduría. ¿Cómo debo actuar? Dame sabiduría. ¿En qué debo pensar? Dame sabiduría. Dame sabiduría, Señor.
Dame sabiduría, Dios de gloria. Necesito sabiduría. Gracias, papá, por la palabra que me vas a regalar, nos vas a regalar en este altar familiar. Danos sabiduría. Dale sabiduría a mis hijos. Dale sabiduría a mi cónyuge. Danos sabiduría, papá. En medio de crisis personales, dame sabiduría. En medio de crisis matrimoniales, dame sabiduría. En medio de crisis familiares, dame sabiduría. En medio de crisis económica, dame sabiduría. En medio de esta pandemia, dame sabiduría. Danos sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos predicado en alguna ocasión acerca de la sabiduría. Hemos tomado en alguna ocasión esta palabra, esta carta de Santiago. Es importante recordar el contexto, el antes y el después de este versículo 5. Son problemas, son circunstancias, pruebas, como las llama Santiago. Son pruebas. Hermanos, gocémonos en las pruebas. El que soporta la prueba recibirá corona. Pruebas, pruebas, pruebas. Esta circunstancia puede ser una prueba permitida por el Señor. Esta circunstancia puede ser un ataque demoníaco, pero Dios está sobre cualquier cosa. Y Dios, en su infinita misericordia, todo lo que pase, sea permitido o no permitido por Él terminará tomando el control. Siempre Dios tomará el control de todo, absolutamente de todo. Por eso necesitamos pedirle al Señor sabiduría, sabiduría de lo alto, sabiduría. Ese es el contexto de ese versículo 5 en el capítulo 1. Prueba y prueba. Necesitamos la fe, necesitamos la paciencia para poder enfrentar esta crisis. Pero sobre todo, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la da abundantemente y sin reproche. Si dice abundantemente, es porque la sabiduría es un proceso. Abundantemente. ¿En qué nivel de sabiduría está? ¿En qué nivel de sabiduría estoy? ¿Cómo estamos en la sabiduría? ¿Cómo vamos caminando en la sabiduría? ¿Cómo vamos creciendo en la sabiduría? Dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Para usted que conoce del Señor ya varios meses o años, para usted que acaba de llegar a un altar familiar y es primera vez que está escuchando la palabra, les invito para que no nos dejemos llevar de estas circunstancias, para que no nos dejemos llevar del miedo, para que no nos dejemos llevar de tanto consumismo, de tanta cosa que se está viendo aún en la pandemia, aún en esta crisis. Hay gente imprudente, hay gente que se está moviendo de un lado y para otro, jugando con su vida. Está bien, tenemos que ser prudentes, está bien, tenemos que predicar, está bien, tenemos que actuar, pero aquí necesitamos, usted y yo, pedir sabiduría de lo alto, porque no toda persona va a actuar y a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, ni siquiera los gobernantes. Hay gobernantes que se están dejando mover por sus emociones, que se están dejando mover simplemente por su autoridad, poder, vanidad, vanagloria, deseo, por maquinaria política, por maquinaria. Hay cantidad de personas que simplemente hacen solamente por conveniencia propia, y sobre todo los gobernantes de turno. Pero usted y yo, ¿qué vamos a hacer? Usted y yo, ¿qué vamos a hacer que estamos dentro de una familia, en medio de una familia, y que hay crisis no solamente afuera, sino también adentro? ¿Qué vamos a aportar usted y yo a esta sociedad? ¿Qué vamos a aportar usted y yo a este municipio, a este país?
¿Qué vamos a aportar a la familia? ¿Qué vamos a aportar a una congregación que asistimos? ¿Qué vamos a aportar al barrio? ¿Qué vamos a aportar usted y yo aquí? Si usted y yo no tenemos sabiduría, no sabemos qué vamos a aportar ni cómo actuar. Es importante que usted y yo entendamos que es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, el que usted y yo debemos de pedir para que llene nuestras vidas, para que tome el control de nuestros pensamientos, para que tome el control de nuestra voluntad y para que sea Él, el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, trayendo calma, trayendo paciencia, trayendo orden a nuestras vidas, trayendo mucha calma y recibiendo de Dios lo que usted y yo debemos hacer en medio de esta crisis. Obedecer a Dios a través de nuestras autoridades, sí. Obedecer a Dios en medio de o por medio de, claro, pero que sea de Dios. Ahora hay una pregunta: ¿cómo sé yo que estoy en la sabiduría de Dios? Porque este capítulo 1 de Santiago concatena con el capítulo 3, que habla acerca de la imprudencia, que habla acerca de la lengua, pero también habla de la sabiduría de Dios, el capítulo 3. Y habla de cómo es la sabiduría, o sea, un diagnóstico para ver si usted y yo estamos en la sabiduría de Dios. Y yo quiero saberlo, porque si yo no estoy buscando la sabiduría de Dios, si yo no tengo o estoy en la sabiduría de Dios, yo necesito levantarme ya y meterme allí para pedirle a Dios la sabiduría de Dios, porque de lo contrario este problema me va a matar, y puede que no sea el virus, sino sea el miedo, puede que no sea el mismo COVID-19, sino que sea yo mismo con otras circunstancias o con otras cosas. Entonces, mi amado amigo, hermano, hermana, usted y yo que estamos en medio de sumergidos vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Y la respuesta a esta pregunta la vamos a responder, la vamos a dar a través de la misma palabra, con una versión, traducción, lenguaje actual. Y le invito para que busque esta versión, lenguaje actual, y leamos la palabra, que es la misma respuesta para saber si yo estoy en el camino de la sabiduría. Entendemos que la sabiduría del mundo es terrenal, animal y diabólica. Lo dice Santiago 3. Lo dice capítulo 3, versículo 15, versículo 16. Pero el versículo 17 dice, en traducción lenguaje actual: en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, aquí, póngale mucho cuidado, hay varios pasos, perfil, características, cualidades. Usted y yo debemos de saber si estamos o no inmersos, si tenemos la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, no la sabiduría que da un seminario, un instituto. Es la sabiduría de Dios. Y sí que necesitamos sabiduría de Dios, porque hay crisis en el matrimonio, en la familia, en la empresa, en la ciudad. Hay crisis de una o de otra manera. Usted las va a tener, yo las voy a tener. El que cree estar firme, mire que no caiga. Por eso es necesario ser muy prudentes, amar, no juzgar, amar, no señalar, amar, porque eso es parte de la sabiduría. En el mismo capítulo 3 están las características del que no tiene sabiduría: pleito, contienda, disensiones, celos. Pero el que tiene la sabiduría de lo alto, traducción lenguaje actual, no hace lo malo. No hace lo malo. Hay maldad en su corazón y en mi corazón. Yo quiero hoy mirarme a mí mismo, porque dice la palabra, dice David en medio de un quebrantamiento,
En el Salmo 51. Hay maldad delante de mí. En el corazón del hombre hay maldad. Hay maldad. Pablo dice, yo, ¿por qué hago lo que no quiero? Termino haciendo lo que no quiero. Porque hay maldad. Hay maldad. Hay pecado. Hay maldad. Hay maquinación. Hay egoísmo. Hay celos. En usted y en mí. Entonces tenemos que empezar por analizarnos a nosotros mismos. ¿Qué clase de maldad hay en mí? ¿Yo para qué voy a juzgar? ¿Yo para qué voy a señalar? ¿Yo para qué voy a mirar si en mí hay maldad? Y yo, John Franklin Gaviria, yo analizaré qué maldad hay en mí. Y en cuanto dependa de mí, yo tengo que sacar esto de mi corazón. Porque el que tiene la sabiduría de lo alto no hace maldad, no hace lo malo. No hace lo malo. No hace lo malo. ¿Qué es hacer lo malo? Usted lo sabe. Yo lo sé. Yo lo sé. No hace lo malo. Al contrario, entonces aquí ya empieza como un proceso, como unas características, como unos principios. Los principios son innegociables. Busca la paz. Ay, Dios de los cielos, estamos en un mundo lleno de conflicto, lleno de contienda, lleno de problemas. Usted tiene problemas, yo tengo problemas. Usted tiene crisis, yo tengo crisis. El contexto, vuelvo y repito, de Santiago 1, versículo 5, el contexto son pruebas. Santiago es una carta de una profundidad, de una exigencia a nivel pastoral, a nivel congregacional, a nivel social, muy preciosa, pero muy contundente, muy fuerte, muy fuerte. Hebreos lo expresa, en cuanto dependa de mí, estar en paz. La paz es fruto. Si usted busca la paz, es el resultado de tener a Cristo y al Espíritu Santo, el fruto. El fruto. La paz está dentro de la bienaventuranza. La paz es un regalo que solo Dios da. La paz no es un premio Nobel. La paz no se consigue a través de consensos o conciliaciones entre hombres. La paz solo la da Dios y ya la dio a través de su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Es el fruto, es un fruto, es el fruto del Espíritu Santo. La da Dios. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Busca la paz, no es fácil. Empiece usted por buscar la paz. Seamos conciliadores. Seamos instrumentos de paz. Busca la paz. Los que tienen la sabiduría de Dios no solamente buscan la paz, sino que son obedientes. Obedientes. Obedientes a la palabra de Dios. Obedientes a las autoridades espirituales, civiles. Obedientes. Obedientes, simplemente obedientes. ¿Qué quiere que haga? ¿Cómo quiere que lo haga? Ser obedientes es un principio. Y el Señor bendice más y más, recompensa a los obedientes. Usted y yo podemos coger el ejemplo desde el primer hombre de la Biblia hasta el último de aquellos que fueron obedientes a Dios. Pero también usted y yo podemos escoger uno a uno del principio de los que fueron desobedientes a Dios. Y mire cuál es el final del obediente y cuál es el final del desobediente. Y usted elige. En Deuteronomio habla las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la obediencia. La obediencia es una bendición, es un principio, es un mandato, es una exigencia. Trae recompensa aquí en la tierra y en el cielo. Y es parte
de la sabiduría que viene de lo alto. Si usted es un hombre pacífico, si usted es un hombre de paz y si usted es un hombre que obedece, usted tiene la sabiduría de Dios. Está allí inmerso en la sabiduría de Dios. Y Dios le va a dar la dirección, la decisión para tomar. Porque el hombre sabio toma las decisiones correctas. La mujer sabia toma las decisiones correctas. La sabiduría está dentro de, necesaria para. A la mujer le dice que la mujer sabia edificará la casa. Y al varón le dice que el varón sabio, la oración de ese hombre, no solamente traspasará, sino que tocará a Dios. Tocará a Dios dentro de los deberes conyugales. El hombre debe comportarse de una manera sabia con su esposa para que las oraciones no tengan estorbo. Y la mujer sabia edifica el hogar. La mujer prudente es corona del marido. La sabiduría en Proverbios 1, en Proverbios 2, hasta Proverbios 9, habla el principio de la sabiduría. El principio del temor de Jehová es la sabiduría. La sabiduría es un regalo, pero hay que pedirlo. Y la sabiduría, usted y yo la conseguimos y la entendemos. Es en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias. Cuidado con los pleitos y las contiendas. Cuidado con eso. Cuidado con los pleitos, las contiendas. Y cuidado con la desobediencia. El que tiene la sabiduría de Dios es amable con los demás. Amable. Qué tremendo es tener la sabiduría de Dios. Amable. Amable. Amable con los que me hacen daño. Amables con los que no conozco. Amable con los desconocidos. Amables con aquel que me atropella, con aquel que me hiere. Amables con alguien que no sé quién es. La amabilidad es un principio, es un don, es un atributo, es amor. Todo esto lo encierra el amor, la amabilidad con los demás, empezando con los de casa, empezando con el cónyuge, empezando con los hijos, con los padres, con la familia. Amabilidad. Se compadece de los que sufren. Eso se llama misericordia. Es una bienaventuranza. La misericordia es tan necesaria en estos tiempos. ¿Quién no falla? ¿Quién no comete errores? Pero cuando yo veo a la otra persona con misericordia, lo único que yo quiero es tenderle la mano y ayudarla a levantar. Si yo me muevo en misericordia, lo único que quiero es amar a mi cónyuge, amar a mis hijos, amar. La misericordia es sentir el dolor de la miseria del otro, el dolor de la miseria del otro. Y sí que hay miseria en este mundo. ¿Y cómo se comporta usted frente a la miseria del mundo? ¿Cuál es su reacción frente a la miseria del mundo? ¿Cuál es su actitud frente a la miseria del mundo? Usted y yo necesitamos sumergirnos, necesitamos entender, necesitamos saber. No solamente compadecernos con los que sufren, sino que dice, y siempre hacen lo bueno. Siempre hacen lo bueno. Esta traducción del lenguaje actual es muy clara. Ahí está la palabra explicada literalmente. Siempre, dicen siempre hacen lo bueno. Esto es un fruto. Benignidad, bondad, siempre hacen lo bueno. Siempre. Creo que esto es un termómetro para medir la sabiduría de Dios o para medir
la sabiduría del mundo. En la iglesia de Corintios había división, había problemas. Era la sabiduría del mundo la que se manejaba allá. Pero en los hogares de hoy y en el mundo de hoy, igualmente se maneja la sabiduría del mundo, la terrenal, la animal y diabólica. Pero la sabiduría de Dios, el que tiene la sabiduría de Dios siempre procura por hacer lo bueno. Tratan a todos de la misma manera. No hay acepción de personas. Yo porque tengo que tener privilegios con él, pero no con él. Porque él es más inteligente, porque él diezma más, porque él es más generoso, porque él es mi amigo. Pero él, yo le invito para que usted reflexione acerca de la sabiduría de Dios, busque la traducción lenguaje actual y memorice y empiece a poner en práctica uno a uno. Porque aquí nos estamos rajando más de uno. Aquí está en tela de juicio mi integridad, pero sobre todo la sabiduría que viene de lo alto. Por eso cometemos errores cuando tomamos decisiones, malas acciones, porque eso no proviene de lo alto. Proviene de un corazón lleno de codicia y de avaricia. Proviene de un corazón malo. Tratan a todos de la misma manera. ¿Y sabe cómo remata la traducción lenguaje actual? Son verdaderos cristianos. Son verdaderos creyentes. Simplemente en este momento es para decirle: Señor, ayúdame. Ahora, ¿quién podrá defenderme? Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. He fallado contra el cielo. He fallado contra ti. No soy digno. Ayúdame. Qué proceso tan difícil es la sabiduría de Dios. Qué exigencia es la sabiduría de Dios. Por eso cuando nos ponemos de rodillas y levantamos las manos, Señor, dame sabiduría, no es pedir un carro, no es pedir plata, no es pedir una riqueza, no es pedir trabajo. Dame sabiduría, es pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a, lo que dice el capítulo 3, versículo 17. Sobre todo, ahí también detallado, que es en la traducción lenguaje actual. Es: ayúdame, Espíritu Santo, a lograr esto. Porque de lo contrario, estoy actuando en la sabiduría del mundo, que es terrenal, animal y diabólica. Yo no quiero hacer lo malo. Yo quiero buscar la paz. Yo quiero ser obediente, amable con los demás, compadecerme de los que sufren, buscar siempre hacer lo bueno, tratar a todos de la misma manera y ser un verdadero creyente. El ejemplo se llama Jesucristo. Jesucristo aquí en la tierra hizo lo bueno. Jesucristo aquí en la tierra siempre buscó la paz, porque Él es la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él siempre fue compasivo y misericordioso. Por eso fue a la cruz, por amor. Él siempre trató a todos por igual. A la prostituta, pero también a la mujer santa. Al codicioso y al avaro, pero también al amigo. Siempre trató a todos por igual. Y Él sí que fue un verdadero Hijo de Dios. Padre, gracias. Gracias por exhortarnos, por movernos, por zarandear nuestras vidas hacia la sabiduría de lo alto, papá. Proviene de lo alto, es exigencia, es disciplina, es sumisión
Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a cumplir, papá, estos atributos, estas características, a sumergirnos, Señor amado, a buscarlas, porque así es buscar la sabiduría. Necesitamos tomar sanas decisiones en medio de esta pandemia, en medio de este desempleo, en medio de estas crisis, en medio de estas circunstancias, en medio de los problemas matrimoniales, familiares, lo que sea. En medio de las decisiones, yo no puedo tomar decisiones en caliente, yo no puedo tomar decisiones en mis emociones, yo no puedo tomar decisiones de manera natural o carnal. Yo quiero la sabiduría que proviene de lo alto para saber qué decisiones tomar, para saber qué acciones hacer. Señor, gracias por este altar familiar. Gracias por tu palabra. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo, oh amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias damos al Señor por este altar familiar, que la palabra haya tocado su corazón, su vida y su familia. Les bendigo por apoyar este ministerio a través de la suscripción a este canal. Mil y mil bendiciones. Amor es familia, la familia es hogar. Dios busca siempre la familia restaurar. Hijos y madres, del abuelo hasta el papá, bajo la mano de Dios, toda la familia está. Casa de Restauración Familiar, la casa de todos.